Profe, Señor, profe, buenos días. Profe, es que lo que pasa es que a mí todavía no me han activado la plataforma de Moodle, ni mucho menos el correo institucional. No tengo grupo de tema de exposición, pues debido a que hasta ahora es la primera clase en la que entro. ¿Será que su merced me puede colaborar con un tema, pues para hacerlo con un compañero? Por favor. ok, ¿algún compañero quedó sin grupo o sin espacio para exponer el día de hoy? Profe, yo también y yo estoy con Sebastián. Gracias. Perfecto, los que no tienen grupo de socialización no tenemos tema. Vamos a ir asignando temas en el transcurso de este primer corte para que todos tengan la posibilidad de socializar, ¿ok? Vale, profe. Vale, sí, señor. La intención tampoco es que obviamente tengamos hoy 20 exposiciones o socializaciones, pero sí que los grupos que tienen obviamente que compartir lo que prepararon, pues sea significativo. Recuerden que tenemos el día viernes un pequeño control frente a estas socializaciones para que ustedes en casa tengan la posibilidad de tomar esto como referencia y profundizar un poco más el tema. Recuerden que es muy importante el trabajo autónomo y para eso tenemos 2 horas asignadas de trabajo autónomo para poder cargar todas las tareas que se hayan asignado por el momento, todos los pendientes, esos son el espacio que ustedes tienen que aprovechar para poder hacerlo. Ahora bien, si hay un tema que se tocó en la sesión del día de hoy, es muy importante que ustedes profundicen en su casa, teniendo en cuenta pues que el espacio también pues es corto para poderlo hacer, ¿ok? Y la especificidad de los contenidos es muy, muy amplia. Como se dieron cuenta en la sesión del día número 1, si no estoy mal, la sesión número 2, creo, les compartía una bibliografía que es muy amplia y que ustedes pueden ir acercándose, ir empapándose del tema paulatinamente, ¿ok? ¿Alguien tiene otra inquietud? Profe, una preguntita, ¿la exposición se tenía que subir o eran solo los integrantes y el tema? No, solamente los integrantes y el tema. Listo, profe. ¿Qué es lo que sucede? Es que pues la intención es tampoco que nosotros llenemos esa aula virtual de muchísima información, porque por ejemplo entonces el compañero que acaba de vincularse no sabe ni siquiera por dónde de pronto empezar o qué consultar, ¿vale? Para todos los Vale. compañeros de pronto que no han estado en todas las sesiones, les aconsejo que revisen los videoenlaces. Allí van a poder encontrar alguna información de lo que nosotros tocamos acá en la sesión del día en las sesiones anteriores. Entonces, sin más, en aras de poder ir avanzando, vamos a permitirle entonces, por favor, al grupo de Gloria que empiece con esa evolución que iniciamos mencionando la sesión anterior en cuanto a la planificación, el entrenamiento deportivo. ¿Listo? Empezamos viendo sus orígenes en Grecia, toda la evolución que tuvo obviamente gracias a esa revolución industrial y digamos que todos los avances que nos permitieron conocer los italianos, vimos la evolución de algunos principios del entrenamiento, donde ya no hablaban de esa preparación general de tantos contenidos globales en un espacio tan extendido en el tiempo, empezaron a hablarse sobre la especificidad de los contenidos para ese entrenamiento, luego algunas ondulaciones y luego la sistematización, organización de esa planificación. Es así como llega más bien y vamos a entrar en el tema específicamente del modelo de planificación anual que nos va a plantear más bien. ¿Listo? Así que adelante muchachos. Gracias, profe. Bueno, primero que todo, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Señor, Fuerte y Bueno, claro. gracias. Sí, señor. A nosotros nos ha correspondido exponer sobre el entrenamiento y la estructura metodológica de MathBit. Nuestro grupo está conformado por Gloria Sierra, Luis Patiño y quien les habla, Nixon Duarte. Siguiente. Bueno,
Matt Bell es uno de los referentes quizás más importantes y revelantes que se tiene sobre el entrenamiento, sobre la planificación, ya que él manifiesta desde el inicio que planificar es proyectar el entrenamiento antes de empezar. ¿Esto qué quiere decir? Esta frase era muy original de él. Él desde un inicio quería trascender, quería llegar un paso más de lo que ya se tenía, de lo que ya se venía trabajando en las personas, y pues qué fortuna se tuvo, y pues cabe resaltar que después de las guerras, después de las tragedias, son espacios donde resurgen y yacen cosas muy buenas e innovadoras para la sociedad. Eh, pues, se podría denominar este movimiento, coge como cierta trascendencia y cierta fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente para la década de los 50, ¿no? Matt Bate se centra en el tema deportivo y en el estado más que todo de los soldados. Él hace como un énfasis en cómo están los soldados y cómo puede mejorar su condición pues a nivel mundial. Siguiente. Para entender, pues podemos entender que la planificación realizada por MyPay ayuda a tener un mejor rendimiento. Leo y tomo estas palabras directamente desde la diapositiva, con el fin de hacer como una interpretación de la siguiente manera. Él cogió los estudios, como ya lo mencioné, toda la estructura que se tenía anteriormente, y modifica e implementa algo muy importante, que es el tiempo, que ya más adelante mis compañeros y en el resto de la exposición vamos a aclarar cierta estructura de esto. Él toma el clima, él toma la estructura de la persona, la estructura morfológica, y empieza a dar unos ciertos parámetros de cómo se puede llegar a otro nivel, cómo se puede explotar cierta energía innata quizás que se trae para sobresalir y para dar todo de sí en futuras competencias y en independientes encuentros deportivos o de la vida diaria del ser humano. Siguiente. Matt Bate, esta frase que está en la parte de abajo, dice: Matt Bate aún se mantiene vigente. Es considerado como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo, aunque pues diferentes autores toman cierto estudio y cierta relevancia que dejó él y la modifican a la disciplina y al deporte que se practique. Cabe resaltar que pues para la planificación de los deportes no se tiene que seguir como tal un libreto, sino cada estructura, cada entrenamiento se rige bajo unas reglas, pero no es lo mismo planificar para el fútbol, para el tenis, para el golbo, que planificar para el atletismo. Entonces, él deja como unas bases y cada autor defiende y pues se va bajo sus propios criterios. Entonces, es como una pequeña, un pequeño abrebocas que se deja, y que aún en pleno siglo XXI, y creo que a menos de que se inventen nuevas cosas o se innove como innovó en aquel tiempo, se va a seguir llevando su legado de generación en generación. Gracias. Bueno, muchachos, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Listo. compañero. Bueno, ya comenzando a hablar directamente sobre la planificación de Matt Viejo. Él dice que se estructura en 3 periodos de entrenamiento. Entonces, los 3 periodos son los que ustedes ven ahí: el preparatorio, el competitivo y el transitorio. Algo muy, ¿cómo decirlo?, muy importante, o que caracteriza la periodización que hace este autor, es que cada periodo tiene algo que ver con la... Gloria, ¿me quitas ese cosito ahí, por favor? O no se puede. Gracias. Bueno, tiene que ver mucho con la fase o la forma del deportista que vaya adquiriendo a medida que va realizando el proceso. Entonces, el preparatorio tiene mucho que ver con la fase de desarrollo, que es más o menos como la búsqueda de esa forma deportiva. La otra es la de conservación, es decir, mantener la forma deportiva, y la última es la pérdida, que es como
bueno, ya es como ya relajar un poco las cargas. Siguiente. Es decir, la pérdida temporal de la forma. Entonces, hablando del periodo preparatorio, entonces lo que decía antes que tiene mucho que ver con la forma deportiva, es decir, desarrollar esa forma deportiva para la competencia, para esa competencia que se tiene planificada y tiene que ver mucho que ver con el calendario, con cómo se organizan o cómo se priorizan los escenarios en los que vaya a participar nuestro deportista o nuestro grupo de deportistas. Siguiente. Bueno, el periodo competitivo lo que decía es mantener esa forma ya adquirida durante el periodo preparatorio. Ahí es donde el objetivo es afianzar la forma deportiva para que los competidores lleguen óptimos mantengan esa forma en la competencia. Siguiente. Y pues el transitorio, pues se trata de la pérdida de esa forma que se traduce en la recuperación, en la regeneración y en volver a, ¿cómo decirlo?, como a descansar un poco de ese periodo tan intenso que ha tenido. Siguiente. Entonces, lo que dice Martín es que alcanzar algo, mantener algo y perder algo tiene unas lógicas fisiológicas, ¿no? Él va a meter mucho ya los parámetros cuantitativos. Entonces, en el periodo preparatorio se trabaja de un 50-60% del total del macro. Eso quiere decir que trabaja en términos de volumen, de carga y intensidad. Entonces, hablando aquí abajo ya, va a prevalecer mucho el volumen sobre la intensidad del trabajo y tener en cuenta que todo va a ir siendo muy progresivo y las cargas tienen que ser ondulatorias. No siempre tienen que ir arriba siempre o abajo, no, siempre tienen que ir arriba, abajo, pero ir subiendo progresivamente. Luis, ¿podemos hacer un stop ahí un momento, por favor? Sí, señor. Esta última parte que nos está comentando Luis sobre esos datos cuantitativos de esa planificación anual, digamos que es una entrada, como lo decía el anterior compañero, y que aún sigue vigente en algunas planificaciones tradicionales del entrenamiento. Entonces yo quiero que me dé, por ejemplo, Daniel Alfonso. Señor. Entonces, Daniel, saca tu esfero y todos los demás hagan también este proceso, pero solamente Daniel me lo va a socializar si es tan amable. ¿Listo? Para el macro presente de un atleta, ese atleta va a desarrollar 13.000 kilómetros. ¿Cuánto le correspondía realizar en esa primera etapa? O en ese primer periodo, como lo plantea Matviet, del periodo preparatorio. Los demás hagan esa matemática ahí, por favor, en su agenda. Y te escuchamos, Daniel, cuando lo tengas. Vale, profe. ¿Algún compañero? Daniel, ¿terminaste? Es sumamente simple. ¿Quién nos quiere responder? ¿Cuántos Que no sean kilómetros? los que están socializando, por supuesto.
¿Cuántos kilómetros eran? Profe, si son 13.000, yo diría que están alrededor de 7.000 o 6.500, ya que está hablando del Sí, 50 y 60%. Perfecto, 6.000. entonces bien, Kevin. Y Daniel, dime, te escucho. sí, profe, como se trabaja el 50% del 13.000, entonces es el 6.5%. 6 perdón, 6.500, perdón, 6.500. Perfecto, muy bien ahí. Entonces, una matemática simple en este caso, y él lo hacía esa distribución cuantitativa del volumen, como le explicaba el compañero Luis, del volumen o de la carga total para ese primer periodo. ¿Qué quiere decir? Que si un atleta iba a realizar 13.000, por ejemplo, kilómetros en todo su macro, para ese periodo preparatorio le correspondía hacer la distribución de 6.500 kilómetros. ¿Listo? Esos son esos datos. Esto que están mostrando los compañeros son esos datos que hicieron que MATBIET generara ese impulso a la planificación, por llamarlo de alguna manera, moderna, y que aún hoy en día algunos procesos de planificación se ajustan a estas distribuciones. Entonces, esos datos son los que ustedes deben tener claro, porque para el trabajo de planificación que van a realizar transversalmente, que al final vamos a hablar un poco de lo que ya tienen que ir trabajando en este primer corte, van a tener que sacar un volumen total de la carga. ¿Listo? Adelante, compañeros. Bueno, entonces bien, como mencionaba el profesor, también es importante remarcar el hecho de que la intensidad, si se van a realizar esos 1.500, 1.600 kilómetros del ejemplo que dio el profesor, pues que no se van a realizar a una intensidad elevada o no se van a buscar, por ejemplo, de momento parámetros de tiempo determinados, buscando que el atleta se sobreesfuerce, ¿no? Siempre el atleta tiene que recorrer, sí, esos kilómetros, sí, a una intensidad moderada, no tan alta, pero que no sobrepase el volumen o la distribución del volumen que haya. Siguiente. Bueno, y la segunda fase de esa preparación, porque es que hay dos fases, se me olvidó mencionar que hay dos fases, que es una preparación general, que tiene que ver mucho ya con la forma, con trabajar la resistencia, la fuerza, aspectos generales de la condición física. Y la otra ya es la especial, que es que también va a trabajar ese 50-60%, pero la diferencia es que ya hay una relación más directa con el entorno deportivo o con las condiciones de la competencia, un poco más irse acercando a ese contexto competitivo que se quiere lograr. Siguiente. Gracias. Bueno, sigue el periodo competitivo, que se trabaja de un 20 a un 30% de la totalidad del macro. El periodo competitivo reúne pues todos los trabajos específicos del deporte, pues ya que comprende pues todas las competencias que el deportista realiza o va a realizar o ha realizado. Suelen ser periodos de trabajo muy intensos con volumen pues relativamente bajos. De igual manera, también se divide pues en dos etapas, que es el precompetitivo y la competencia como tal. El precompetitivo pues es más que todos los juegos amistosos, pues como decía nuestro compañero Luis, es conservar la forma deportiva, pues es subir las cargas semejantes al nivel competitivo, como si estuviéramos en competencia, y pues como se dice, son como juegos amistosos, y pues la competencia como tal, que ya es pues como el plus del macro o del microciclo. Y el periodo transitorio, pues se trabaja un 10% de la totalidad del macro, donde los valores del volumen y de intensidad caen drásticamente. El periodo transitorio es como si fuera un descanso. El deportista pues ya ha abandonado la competencia, ya pasó la competencia y se empieza como pues sí, a descansar, a volver, o sea, ¿cómo es la palabra? Bueno, se empieza literalmente a enfocar en otras cosas para no caer otra vez en la rutina. Incursionando pues en otros deportes, haciendo otras cosas para descansar de ese largo trabajo que ha realizado en todos los periodos que ha pasado.
También de igual manera tiene dos etapas, que es el pasivo y el activo. El pasivo pues es el tiempo de descanso total. Se dice pues que no es recomendado descansar totalmente, pues ya que pues si uno descansa totalmente se van perdiendo pues algunos aspectos de lo que se ha logrado anteriormente. Y el activo pues es buscar actividades alternas que busque pues el acondicionamiento para volver a empezar el macrociclo. Los porcentajes varían pues según los niveles de preparación del deportista que se tenga. Acá pues vemos una gráfica de todos los periodos, cómo el volumen y la intensidad suben y bajan pues de manera que los compañeros y yo le hemos explicado. Se sube en específico, se mantiene pues en la competencia y ya en el transitorio baja totalmente, tanto la intensidad como el volumen. Listo, profe. Gloria, ¿me puedes hacer entonces un favor? Para todos de pronto nos ejemplificas el número que le correspondería en kilómetros a cada periodo, teniendo en cuenta el ejemplo que mencioné, 13.000 kilómetros para el periodo, para el macro, 6.500 para ese periodo preparatorio. Para el preparatorio. No, o sea, para todos los demás, ¿cómo quedaría distribuido? Ya sabemos que, por ejemplo, el compañero Luis nos mostró y nos dijo que era el 50% para ese primer periodo. ¿Sí? Ya sabemos que esos 13.000 le corresponden 6.500. Los otros 6.500, ¿cómo se distribuyen según esta planificación anual de MATBIED? Ok, pues los 6.500 restantes, el 10% pues sería para el transitorio y el 30% pues para lo específico. 30% pues no sé. Y 10, ahí nos daría 40. Más 40 para el 60, o sería pues el 40% para el específico y el 10% para el transitorio para un 100%. Ok, en lo que ustedes buscaron, ¿no encontraron la referencia puntual? No, los compañeros profe. de Gloria que de pronto le echen la mano. No, profe, pues... Pues cada periodo tenía su Sí. porcentual. Por eso, ¿cuál Igual es? se vería, pues el transitorio el 10, el ¿Sí? competitivo el 50 o el 60 y el restante pues que es el preparatorio para un 100%, ¿no? Por eso, ajustamelo con los números, Gloria, del ejemplo. ¿De De esa 13.000? manera, sí, de 13.000. De esa manera a los compañeros les va a quedar un poco claro cuál es la propuesta de MATBIED, qué es lo que revolucionó toda la planificación. Okay. A ver, profe, espera. Todos ahí los grupos de trabajo le pueden dar la mano y... Sí. Ahora bien, si dentro del auditorio alguien ya lo tiene, pues lo dice. A ver, decimos que el preparatorio ya sabemos que es si es el 50%, 6.500. 1.500. Y si es el 60, 7.800. Voy a devolver la diapositiva así, buscar si los porcentajes están ahí en alguna diapositiva. El periodo... No, en el competitivo. Más atrás. No, está acá. Debe estar en competitivo, ¿cierto? Ahí atrás, El competitivo se hace de un 20 al 30%, profe. O sea que sería, sería el 60%, no, sería el 60% para el periodo, ¿qué? Precompetitivo. No. Pero ya te digo. Sería el 60% para el periodo preparativo, el 30% para el competitivo y el 10% para el transitorio, para que así nos dé la totalidad. Se dice que el competitivo se puede dar entre 10 y 60. ¿Ves? Entre 30 y 20. 30 y 20. 30 y 20. 30 y 20, sí, señor. Entonces, para que todos hagan ese número y lo apunten ahí, ustedes también y ya me lo respondan entonces. Vamos a dejar para este ejemplo que a ese periodo preparatorio le vamos a dar el 60% el 60% de ese total del macro, o sea, del volumen total.
Recuerden lo que estamos hablando desde ya, volumen total. Ese volumen total en este momento vamos a llamarlo 13.000 kilómetros. Y vamos a sacar el 60% de 13.000 para el primer periodo. ¿Ok? Hagan esa matemática. Vamos a dejar el 30% para el periodo competitivo. Y vamos a dar el 10% para el periodo transitorio. Ahora bien, regálenme los datos, por favor, que les arrojó en kilómetros para cada periodo. Listo, profe. Entonces, profe, el de precompetitivo sería 7.800. ¿Qué es el 60%? Sí, que es el 60%. No, sí, No. que es el 60%, sí. ¿Sí? Para el Para el competitivo son 3.900. 3.900. Y ya para el transitorio, 1.300. ¿Qué es el 10%? Súmenlos, ¿cuánto les da eso? Los 13.000. 13.000. Listo. Entonces, esto que ustedes acaban de realizar era algo que no se hacía antes de que apareciera Matviet. O sea, él le dio una guía, un paso a seguir, una luz al entrenador para esa planificación y le recomendaba que podía utilizar esos porcentajes para su preparación anual, teniendo en cuenta obviamente la modalidad deportiva específica y que cambiaba quizás en la modalidad específica que hablaba al principio Nixon, pues que los contenidos y los medios se modificaban, ¿ok? O sea, los ejercicios que se utilizan y la forma en que se hacen para alcanzar esos objetivos. Pero esto que ustedes acaban de hacer todos, espero en sus cuadernos, ese porcentaje total, es lo que hasta ahora algunos entrenadores hacemos aún. Cambiando el porcentaje, quizás se puede cambiar el porcentaje de pronto teniendo en cuenta los deportes o la modalidad, la experiencia deportiva, etcétera, etcétera. Pero esto no se hacía antes y es la luz que le dio el padre de la planificación o la priorización del entrenamiento hacia esta disciplina específicamente. ¿Bien? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, muchachos, muy bien. Gracias a Gloria, gracias a Nixon, gracias a Luis. Bueno, profe. Sí, profe, gracias. Listo, entonces ahora abrimos este minuto. Acá lo tengo con el reloj, vamos alargando un poquito, pero espero que no mucho. Abrimos los micrófonos, los compañeros o las chicas que tengan alguna pregunta para con el grupo. Adelante. Si no tengo preguntas, voy a abrir mi micrófono y, por ejemplo, digo, David Fonseca no tiene preguntas. ¿Listo? Adelante. Leonardo García no tiene preguntas. Adrián Galvis no tiene preguntas. Mateo Cepeda no tiene preguntas. Daniel Sosa no tiene preguntas. Juan Buena no tiene preguntas. David Valdivieso no tiene preguntas. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, Profe, yo sí tengo una pregunta. Que estamos muy claros para el examen del viernes. Eso está perfecto. Pero adelante, Juan. Entonces, ese periodo, según... Bueno, entonces, ¿no siempre se podría trabajar sobre el 100%? No es recomendable, por el simple hecho de que tiene que ser progresivo. Incluso si se da cuenta... No entendí la pregunta, Juan, perdóname. Otra vez, porfa. O sea, es que, digamos, ahí cómo se divide en tres, entonces, si, digamos, mi planificación yo la pongo sobre el 50%, entonces, mi 50% nunca me va a dar el 100% porque mi planificación en el periodo competitivo no me puede pasar del 30%, entonces No. sería como un 90%, entonces nunca trabajaría mi 100%. No. Es que el 100%... Tu 50 va a ser el 100, ¿no? Dime. Pues tu 50 siempre va a ser el 100, o sea, siempre se tiene que como dividir en esos porcentuales. Sí, o sea, mi pregunta es si uno va a plantear esos
no se va a trabajar siempre sobre el 100%. Es Que mi que, periodo preparativo puede estar en un 52, 55, 50%. No siempre voy a trabajar el 60%. O sea, mi pregunta es si siempre se va a tener que rellenar el 100% en esa estructura de planificación. Excelente pregunta. Pues es la idea, ¿Y la ¿no? respuesta cuál sería, grupo de estudio? ¿Sí o no? pues ¿cómo así, profe? La respuesta de ustedes para la pregunta del compañero, que es muy, muy buena, es: yo debo completar el 100% del volumen total haciendo una distribución lógica en cada periodo, ¿sí o no? Pues, Sí, profe. sí, Sí, claro. sí se mantiene. O sea, sí, la idea La es que sí. respuesta es sí. Sí. ¿Quién hace Claro, la profe. distribución? ¿Quién hace la distribución? El entrenador, teniendo en cuenta que todos La los pasos que competencia. vimos anteriormente, los 4 pasos que vimos anteriormente de la planificación, ¿se acuerdan? Digamos que por eso empezamos desde allí. Es para que nosotros tengamos, oiga, listo, este teórico nos dice que lo podemos hacer así. Y yo, ¿cómo sé cómo hago esa distribución? Si le doy el 50, si le doy el 45, si le doy el 55, o si le doy el 25, o si le doy el 8, etcétera. Eso tiene que partir de los 4 pasos anteriores que ya vimos. La caracterización del deporte, del deportista, todo lo que debo conocer del deportista, ¿listo? El planteamiento de los objetivos, el calendario de eventos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero la intención es que el volumen total se cumpla en el desarrollo de esa planificación anual. Muy buena pregunta. Vale, profe, gracias. Perfecto, entonces por favor seguimos al siguiente grupo. Kevin Cepeda. Buenos días a todos. Nuestro modelo de planificación fue el tradicional, el de péndulo de Arvizo. Mi grupo está conformado por Adrián Galvis, Diego Alejandro Báez y quien les habla, que es Mateo Cepeda. Devuélvelo un momentico mientras copio los integrantes, porfa. Diego la devuelve a la de atrás, mientras tanto. ¿Esa? ¿Listo, profe? Adelante, gracias. Listo, se la puede pasar. ¿Listo? Este modelo se utilizó principalmente para el deporte del boxeo, lucha y remo. Siguiente. Las principales características de este modelo fue distinguir las cargas generales y específicas. El volumen de cargas específicas están por encima de las generales. La estructura debe ser organizada anualmente. Es una estructura, divide la temporada en diferentes ciclos, independiente uno del otro. También depende del número de competencias. El deportista alcanza su forma deportiva varias veces en el macro estructura anual. Los objetivos de este modelo tiene dos, que es uno a corto plazo y a largo plazo. El de corto plazo permite que el deportista participe en varias competencias en su forma deportiva y a largo plazo mantener la capacidad de los atletas a participar en varias competencias fuera de los grandes ciclos anuales de la formación. Bueno, ya para la estructura, pues se plantea que es para una realización de un año de entrenamiento, en el cual se divide por 2 etapas. Ya como vimos en la tradicional, se divide en tres etapas, esta solo se divide en 2.
la cual es de acumulación y de realización. Como tal, esas etapas también se dividen en dos variantes de microciclos, los cuales van a ser principales y de acumulación. Y los pares de microciclos para el proceso de entrenamiento y para poder lograr el impulso del péndulo no deben sobrepasar, no pueden ser inferior ni a 3 ni superior de 5 y 6. Ya para la diferencia entre la etapa de acumulación y la etapa de realización, pues se intenta en la etapa de acumulación establecer una base preparatoria enfocada al físico y al técnico, que va a estar orientada siempre a la competición o a la próxima prueba. Ya para la etapa de realización, se trabaja más como específicamente para buscar principalmente estabilizar las acciones técnico-tácticas y para reforzar pues los mejores aspectos del rendimiento deportivo. Bien, ya para las diferencias o objetivos de los microciclos, en este caso el principal o el regular, bueno, en el principal hacen la función de cumplir el trabajo especial propio de las etapas correspondientes. Y ya en el microciclo regulador tiene como función especial la recuperación de las capacidades especiales de trabajo muscular y aumentar la preparación física general, haciendo énfasis en la individualidad del atleta. Pasa, por favor. Bueno, ya para finalizar, hablando gráficamente del péndulo, aquí ya vemos las alternancias de los procesos a llevar con los contenidos, ya sea de competencia o entrenamiento. La línea de carga especial son las que resaltan todas aquellas competencias que dan a lugar, ¿sí? Y la otra línea, que son la de contenidos generales o cargas generales, esta conlleva a reforzar después de la carga especial, bueno, para mejorar o corregir lo hecho en la competencia. Listo, profe. ¿Finalizaron? Sí, señor. Bien, de pronto no sé si ustedes, el grupo, nos puedan de pronto explicar o contextualizar ya a todos, no salgan todavía, de la gráfica que ustedes tienen, digamos, qué es lo que ejemplifica y cómo se puede, digamos, que cuantificar ese esfuerzo. Si quieres, amplíala un poco para que los demás también la podamos visualizar bien. Compártelo y los demás estamos acá presentes, intentemos revisarla a ver si podemos interpretar algo más allá de lo que nos estaban contando los compañeros. Listo, tómese en un minutico ahí, por favor. Bien, ¿quién se anima de pronto, ojalá que sean del grupo, a darnos una explicación un poco más profunda sobre esta gráfica? ¿Qué es lo que quiere esta planificación? Digamos, profe, ahí se ve, digamos, el comienzo la carga general es un poco más alta porque hasta ahora está retomando físico, está retomando esto y la primera la primer carga especial va a un 70-75%. Ya después en la siguiente ciclo precompetitivo la carga especial va subiendo
y la carga general va bajando, o sea, el físico y todo eso va bajando ya para que el cuerpo no esté tan desgastado y así formar una amplitud. Y ya para el último, digamos, la última, cuando la competencia que en realidad están para ese, ya es súper alta la competencia y antes la carga general es muy baja, por ahí un 30-40%, y así se puede formar la amplitud del péndulo. Sí, está bien, digamos que está bien y es coherente. Bien. Los compañeros que de pronto están observando que no seamos del grupo, ¿qué pueden Pues, interpretar? profe, ahí lo que yo veo es que, digamos, en los ciclos de carga especial siempre se van a manejar durante todos los periodos en los que se va a encontrar, pero no hasta, o sea, a medida que va avanzando hacia la competencia van aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Según lo que entendí, en la carga especial es donde va la parte técnica, la parte táctica y todo lo demás. Entonces, en la carga general ya es el proceso como de preparación física, que pues como sabemos en la mayoría de las planificaciones, siempre se debe iniciar con una preparación física y demás. Y a medida que se va acercando a la competencia, esta va disminuyendo debido a que no se necesita tanta carga general, sino más una carga específica para hacer que el proceso de los deportistas sea más, como más efectivo en el momento de la competencia principal. O sea, a medida que va avanzando, van subiendo los picos de la competencia, por así decirlo. Bien, Carranza, y por favor, si eres de pronto tan osado, decirme qué porcentajes utilizarías para hacer una planificación en péndulo, teniendo en cuenta el mismo ejemplo que te di anteriormente, los 13.000 como volumen total. O para el que quiera, Teniendo en cuenta también, los que quieran. Adelante, ¿quién quiere? O haga el ejercicio. No sé, los compañeros nos pueden devolver que nos mencionaban algún tipo de dato cuantitativo que nos pueda ayudar para hacer ese ejercicio en su presentación. Bueno, profe, yo creo que yo hice algo. Ahí, déjalo ahí. Profe, yo tomé el ejemplo de los 13.000 y le saqué el 80%, que es 10.400. Eso quiere decir que de los 13.000 kilómetros, sí o sí se inicia como de una manera directa o sea, con la carga de los 10.400. Aunque ese método de péndulo es más que todo utilizado como para los que practican lucha, boxeo, judo, que, o sea, les aplican un alto contenido de cargas. Remeros también. Entonces recuerden que nosotros vimos una gráfica en la primera sesión, si no estoy mal, donde la mayor cantidad de competencias al día en relación a años lo tenían ¿quiénes? Los de judo. De remo. Y los de remo. Y ¿Eran los los de mismos, remo. no? O sea que esta planificación empezó a hacerse fuerte en ellos, teniendo en cuenta que ese contenido de competencias que se veían expuestos. Bien, o sea, no es al azar, para que ustedes van relacionando toda la información. Ahora bien, la tarea para todos, siempre es intentar cuantificar qué es lo que voy a hacer. No puede ser a la deriva y simplemente, digamos lo que porque o porque decidí que en este periodo, en esta etapa iba al 50, 40, 30, 20, 10. No. Cuando más bien propone su planificación anual del entrenamiento, recuerden que lo hace basado en un principio. ¿Cómo se llamaba ese principio? O esa investigación de un fisiólogo alemán. Progresión de la carga. Claro. No.
La especificidad, ¿no? No, revisen sus apuntes, rápido, que ya me estoy despeinando. Los que apuntan. Vamos, vamos. Profe, ¿cómo era la pregunta? Qué pena. Matvier realizó su planificación o su propuesta de planificación del entrenamiento deportivo anual con unos periodos establecidos gracias a la adaptación que hizo de un tratado fisiológico de un alemán. Ese tratado fisiológico, ¿cómo se llamaba? Perfecto, apúntenlo ahí como tarea. Y no sé si salgan en el quiz del viernes, ¿listo? Para seguir avanzando. Porque creo que no estamos, digamos que, siendo muy asertivos con la información que se está transmitiendo, pilas. Ahora bien, Diego, creo que eres del grupo, sí, Diego. Sí, profe. Diego, mira la diapositiva que tienes ahí y por favor intenta decirnos los porcentajes en los que se tendría que trabajar o cuál sería la relación entre esos dos que ustedes establecieron, que era acumulación y realización. Sí, profe, como tal, nos dice que en la etapa de acumulación se maneja por pares de microciclos, como principal, como regulador. Y estos pares no se pueden ser inferior a 3 ni a 5 ni superior a 5 y a 6. ¿Sí me va a entender, profe? No, a 5 a 6, ¿qué? Pares, profe. O sea, no pueden haber, no pueden haber más pares superior a 5 a 6 en la etapa de acumulación. Para ya entrar a la etapa de realización, que es donde se espera que el deportista pues tenga una competición con mayor eficacia. Sí, está bien. O sea que en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nos quieres decir ahí? Que en la primera etapa, mínimo debemos tener ¿cuántos pares? No, o sea, mínimo tienen que haber 3. Perfecto, excelente. ¿Y máximo? 6. Muy bien. Para poder pasar a la siguiente etapa, ¿que cuál es? Etapa de realización. ¿Donde también tienen que haber mínimo? 3. O máximo 6. ¿Para qué? Pasa a la siguiente. 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 Para que podamos encontrar la amplitud de péndulo lo más amplia posible, ¿listo? En la etapa de competición. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, profe. Estos datos matemáticos que estábamos nombrando, Diego, no son menores porque es la otra estructuración que propone este autor diferente a la propuesta que nos hacía Matvier. ¿Listo? Entonces, él ya lo que hace es generar dos etapas claramente marcadas con unos contenidos específicos, acumulación y realización, y nos muestra que pueden haber unos microciclos, ¿cierto? Principales y reguladores. Pero la intención final de esto es que esos contenidos, muchachos, no olviden que son los contenidos lo que van cambiando. Esos contenidos genéricos, ¿listo? Vayan disminuyendo y por llamarlo de alguna u otra manera, los contenidos específicos dentro de la intensidad de su modalidad vayan apareciendo para que cuando nos acerquemos a la competencia en el calendario de eventos, mi deportista tenga la mayor capacidad posible de hacer el trabajo específico necesario. ¿Me explico? La prueba son 10.000 kilómetros en remo. ¿Para qué le sirve que él esté en un momento donde estemos haciendo 25.000 kilómetros? Si la prueba va a ser 10.000, es un contenido genérico de preparación, quizás para trabajar en una etapa de acumulación, ya que estamos trabajando específicamente en la dirección, por ejemplo,
de trabajo aeróbico para elevar su techo aeróbico y su V2 máximo, por ejemplo, por mencionar algo. No sé si me van entendiendo. Sí, profe. ¿Solo Diego? Sí, profe, sí, señor profe. Ahí también para complementar pues un poco lo que usted decía, creo que esta propuesta de la estructuración pendular pues se basa también en que los atletas tienen que entrar y salir constantemente de su mejor forma deportiva. Entonces, por ello, lo que usted explicaba de las cargas generales y especiales, entonces las cargas especiales van aumentando mientras que las cargas generales van disminuyendo para así él lo divide en 4 fases, en 4 periodos de competición: competición principal, ciclo competitivo y ciclo precompetitivo y competitivo, para que en ese cuarto ciclo competitivo haya una amplitud de ese péndulo. Muy bien, David. Ahora bien, quiero que miren los ejes de la barra. Gloria, el eje, por favor, que me muestra la carga, ¿qué porcentajes dice? ¿El eje de qué, profe? Que me muestra la carga. La carga Del 80 al 100%, profe. del Carga 80, especial, del 80 al 100. Exacto. Entonces, miren los porcentajes en los que están jugando. Oiga, tengo que competir, listo, seguramente en esta competencia voy a estar en 80%, ¿sí? Mi segunda competencia al 85%, mi tercera, clasificación. Para Juegos Bolivarianos tengo que estar a mi 100. ¿Ok? ¿Sí van entendiendo más o menos? Sí, profe. Sí, señor. Profe, ¿y por qué arranca desde carga especial las dos líneas? ¿Cómo así, Gloria? Pues las dos líneas arrancan desde carga especial. O sea, profe, es que la diferencia con yo creo que lo que quiere decir Gloria es que en el macro, bueno, en la planificación de MATBIED no se arrancaba directamente con carga especial, sino que la diferencia es que era primero general y luego ahí sí especial. Entonces aquí es como de una vez arranca con especial. Pero pilas que están mostrando el ciclo precompetitivo 1 en la gráfica. Sí, por eso, profe. Es que en el competitivo de MATBIED también era, pues no era así, era general. Claro. Recuerden que cada vez que va avanzando las teorías del entrenamiento y la postulación de algunos modelos de planificación, se van dando cuenta que la inversión en el tiempo es significativa cuando empiezo, por ejemplo, a trabajar contenidos específicos del deporte. Bien, y para que haya el efecto de péndulo y para que al final esta teoría tenga su justificación y que sí la tuvo porque tuvieron muchísimos reconocimientos de medallas y sobre todo en los remeros, lo que busca es que al final la carga especial, ¿sí? La carga especial sea la que predomine y la amplitud del péndulo pues sea marcada entre la diferencia entre una y otra, la especial y la general. Si lo pondríamos al revés, pues no nos daría muy seguramente esa amplitud de péndulo que se quiere, porque no se podría graficar. No sé si me entiendan. Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. ¿Seguro, Gloria? No tienen que sentarme solo por... si la coloco al revés, hagan el ejercicio ahí por lo menos visual frente a su computador. Va a ser diferente. Y no es que de pronto el péndulo sea o vaya en contra de la planificación anual de MATBIED. No. ¿Sí? Se toma en cuenta MATBIED y a partir de estas investigaciones de MATBIED y propuestas se generan nuevas propuestas. Todo es lo que vamos a ver el día de hoy, es una evolución constante de la planificación, buscando que obviamente pues mejorar la forma deportiva y alcance de altos logros. ¿Listo? Entonces recuerden, este modelo de planificación nos sirve para deportes que tengan que, como lo decía David, entrar y salir de sus competencias o de una forma deportiva que le permita competir constantemente, competir. ¿Alguna inquietud de los compañeros?
¿Algo más que nos quiera aportar el grupo? No, no, señor. No, profe, todo está Bien. hecho. Muchas gracias. Podemos pasar, por favor, al grupo de Cristian. Adelante, Cristian. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Señor. Bueno, el tema de exposición que nos tocó fue modelos intensivos, lo presenta David y que les habla Cristian Giraldo. Bueno, ya como tal yo les voy a hablar un poco más acerca del esquema estructural de... Déjame copiar los nombres, perdón, te interrumpo. Ah, vale, profe, vale. ¿Listo, profe? Momento. Adelante. Adelante, gracias. Bueno, ya como tal, pues el objetivo de este esquema es que cada deportista alcance a mantener durante todo el periodo y ciclo anual de competiciones un estado de forma alto y pues que sea óptimo. Siguiente. Bueno, pues acá una pequeña como biografía de Peter Teschen. Pues este fue un deportista y profesor alemán que nació el 18 de abril del año 1935. Fue un atleta de pista y campo en Neubrandenburg y pues fue un profesor cuando se mudó a la República Federal de Alemania y fue el jefe en la revista de la Confederación Deportiva Olímpica Alemana. Siguiente. Bueno, como tal, pues este enfatiza en tener y mantener un volumen y trabajos de intensidad altos durante todo el año, durante todo el plan de entrenamiento que se va a llevar en el año siguiente. Bueno, pues la realización y puesta en práctica de distintas competiciones durante el ciclo de preparación es de gran importancia y la elevada intensidad de las cargas de trabajo en una unidad de entrenamiento y esta va a enfatizar en las competiciones principalmente con mayor importancia. Siguiente. Bueno, siguiente. Estos se basan en que el atleta debe mantener a lo largo del entrenamiento, del plan de entrenamiento, un estado de forma adecuado y posteriormente cuando finalice no lo debe perder, si es posible de mantenerlo. Pues a continuación los dejo con mi compañero que les va a hablar un poco más acerca en qué consiste y sus principales características. Bueno, no se alcanza a ver un poquito, pues les voy a explicar de qué se trata este esquema. Bueno, este es el modelo estructural que maneja el autor Peter Check. Entonces, ¿en qué consiste ese esquema? Como podemos ver en la parte izquierda, habla sobre las cargas que se están manejando del 80 al 100%. Estas curvas que ven acá hablan sobre el volumen y la intensidad. Podemos ver que en el transcurso del tiempo, podemos ver que en la primera parte de la mano izquierda, la intensidad y el volumen han sido de una manera constante del entrenamiento. A medida que va pasando,
Ya, digamos, en la intensidad está siendo un poco más notorio y el volumen un poco más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que eso demuestra que a pesar de que el autor presente este esquema, eso quiere decir que no siempre el deportista, digamos, no puede, digamos, mantener un ritmo constante en el rendimiento deportivo, ya que produce un mayor desgaste. Bueno, la característica de este esquema es que el autor utiliza unos intervalos profilácticos. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un programa sí, un programa que guía al entrenador para que los entrenantes, digamos, no tengan no solamente un desgaste, sino una lesión a futuro. También otra característica es la utilización de control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales. Eso quiere decir que, digamos, que hacen ejercicio, digamos, ¿para qué? Que tiene que ver con la capacidad funcional y condicionales, ya sea en la flexibilidad, en la fuerza, entre otros. Y la otra característica es el proceso de preparación, modelos de ejecución que se adapten a las propias competiciones mediante la utilización de aparatos especiales. Yo lo entendí en ese aspecto, por ejemplo, en la sentadilla, ya que en la sentadilla hay un aparato que nos ayuda, digamos, a guiar automáticamente el movimiento de la sentadilla. O sea, como hay personas en ese caso digamos, no tienen, digamos, la coordinación adecuada o el movimiento adecuado al generar una sentadilla como tal. Listo, profe. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta de los compañeros que están en el auditorio? Recuerden que, pues, de una u otra manera la intención es que a todos nos quede claro y aportar también si lo podemos hacer. Profe, qué pena una pregunta, pero no referente al tema, es sobre el tema de exposición. Esa la podemos dejar al final, por favor. Ok. Pregunta referente a lo que acaban de exponer los compañeros. Profe, la verdad no me quedó claro ese modelo. Bien, ¿qué no te quedó claro? A ver si le puedes hacer una pregunta puntual al grupo. Sobre la gráfica. Lo que pasa es que en la gráfica, lo que muestra es que, como decía mi compañero, es que la idea del autor en esa gráfica es que el deportista siempre esté en un estado de alto rendimiento, o sea, que el rendimiento sea constante durante el transcurso del año. Entonces, lo que decía mi compañero, lo que explicó anteriormente, es una demostración de la gráfica. Pero como yo decía anteriormente, al final de la ¿qué? Al final acá, como podemos ver, al final acá en la intensidad, vemos que ya el volumen en la intensidad, a medida que va pasando el tiempo al final, ya se va disminuyendo. O sea, pues es básicamente eso lo que yo entendí de la gráfica. Profe, Señor, lo escucho, lo estoy escuchando, tranquilo, siga. pues para que tenga, pues no sé, pues para que lo tenga en cuenta, este fue el modelo que utilizamos el semestre pasado. Nosotros los de entrenamiento 1. Bueno, perfecto. Que prácticamente esas barras lo que vienen a significar son como separaciones o periodos de descanso, ¿sí me hago entender? ¿Y podrías explicárnosla un poco entonces la gráfica para los que no tenemos la experticia, porfa? Señor. Perdón, profe. ¿Nos podrías de pronto explicar un poco esa gráfica para los que no tenemos la experticia? Pues
A ver, lo que yo me acuerdo es que hay unas líneas ondulatorias que son el volumen y la intensidad. Y que esa gráfica, dependiendo de esas barras que tenga, esos días, esas semanas o días de descanso que existan, van a haber tantas barras. Lo que de pronto yo veo que le falta a la gráfica es que faltan como unas líneas que nacen desde donde nacen las barras también, que son como las competencias. Entonces, entre más alta sea la línea, como que más repercute el entrenamiento en la competencia, o pues más o menos importante. Más o menos entre cada barra y barra habían como unas líneas que dictaminaban la competencia, solo que aquí no las veo. O sea, no están explícitas ahí, están como escritas, más que gráficas. Bien, sí, gracias Luis. Bueno, este tipo de modelo que es planteado también es importante que lo tengamos en cuenta, deportistas especializados, ya que la característica fundamental de este es que la intensidad y el volumen están siempre al 80 y por arriba del 80%, y la relación porcentual entre uno y otro es muy, muy corta, aunque se juegue con la ondulación propia de las cargas. ¿Ok? Lo primero, sí es claro, hasta ahí. Sí, sí, señor. Gracias. Los demás, ojalá que estemos aquí en sintonía y puedan contestar. Gracias. Esa es la primera característica. Es un modelo de planificación que se puede aplicar y es aplicado para deportistas especializados, ya que es muy difícil mantener ese estado de forma en un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, cada barrita que tenían ahí mencionada los compañeros como una fase profiláctica, lo que busca es hacer esa supercompensación. Y básicamente en la periodización en este modelo no se aclara si es anual, en esta planificación lo que busca es hacer la división de esas etapas o de esos periodos, o llámese de otra manera de esos mesociclos. ¿Listo? Esa barrita en la cual yo genero un descanso, utilizo unos medios y unos métodos de entrenamiento para recuperar. Ahí en estas barras, digamos que en estos espacios profilácticos, se enfoca en la corrección, ya sea de la táctica, ya sea de la técnica, ya sea en el manejo de las emociones en la competencia, la estructura evolutiva, etcétera, etcétera. Este modelo que ustedes notan ahora en la pantalla, muy seguramente es el precursor de algunos de los entrenamientos que nosotros realizamos en la actualidad. Por ejemplo, el método HIIT muy seguramente viene tomado de algunos principios de este modelo, ya que si ustedes pues lo han practicado, ¿cierto? Por ejemplo, el CrossFit lo que busca es hacer ejercicios por arriba del 80% con variabilidad de ¿qué? En la intensidad y el volumen, cambiando los medios de entrenamiento, o sea, los ejercicios entre uno y otro. ¿Bien? Entonces, digamos que esto es como la aclaración general que les puedo llegar a aportar en este modelo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, ¿para qué deporte o para qué se enfocaría más o menos este modelo? Gracias, muy buena pregunta, muchachos del grupo. Profe, pues yo tengo entendido que él lo aplicó para personas del atletismo, ¿no? Profe. No sé, los demás del grupo, compañero que está. Sí, profe, pues él. Sí, profe, que es del atletismo, como él es entrenador. Perfecto, listo, Cristian. Luis, para ir avanzando, ¿ustedes hicieron la aplicación de este modelo y en qué deporte lo utilizaron? Nosotros lo utilizamos en voleibol. Bueno, yo lo utilicé en voleibol. Bien. También se utiliza en fútbol. Bien. ¿Alguien más? En fútbol, profe. Fútbol sala. Este modelo, no sé, fútbol sala, fútbol, bueno, quizás en estos espacios deportivos no tengan competencias mucho más frecuentes y quizás esos entrenamientos estén por arriba del 80%, ya sea de alguna variable que puedan ustedes cuantificar. Es muy difícil poder cuantificar el esfuerzo
de aquellos deportes que no se pueden de una u otra manera calcular esa intensidad o ese volumen. ¿A qué voy yo? Básicamente cuando, por ejemplo, estos modelos se utilizan, yo lo estoy utilizando en este momento para todo el trabajo de desarrollo de levantamiento de pesas que estoy haciendo, ¿sí? Me permite a mí tener en cuenta que, por ejemplo, este primer microciclo que voy a desarrollar, me voy a encontrar haciendo ejercicios al 85, al 90%. ¿Por qué? Porque tengo unos RMs y con base a eso puedo calcular la especificidad de ese esfuerzo, de ese estrés. ¿Sí me hago entender? Ahora, lo que decía, por ejemplo, entonces Profe, el o sea que no compañero que sería era para recomendable. atletismo. Ah, bueno, ya saben que entonces va a trabajar muy seguramente al 80, quiere decir que si, por ejemplo, en la sesión hoy que le corresponda que sea la sesión 34, ¿sí? Por decir un número, va a trabajar el 85% de su velocidad aeróbica máxima, pues ese dato es el que le va a servir para el desarrollar toda su sesión. En conclusión a la pregunta y a la respuesta que me hace Gloria, en el deporte que tú puedas medir y cuantificar los esfuerzos y que responda a las características propias de esta planificación, o sea, que sea un deportista, que sea de especialización, que tenga una gran huella motora, una gran también techo aeróbico, por llamarlo de alguna manera, o sea, que tenga una buena preparación y que pueda soportar la intensidad y el volumen tan altos en el periodo tan largo de tiempo, se puede utilizar. Ahora bien, que tenga también competencias significativas en el transcurso de esa planificación. ¿Listo? Etapas formativas. No sé. No voy a decir si sí o si no se aplica, pero no sé si sea lo más idóneo aplicar este tipo de planificación en etapas formativas. ¿Algo más? No, no, señor. Gracias, Cristian. Los compañeros, ¿alguien iba a decir algo? Perdón. Profe, disculpe, es que tengo No, una profe, era pregunta. eso. Nosotros nos tocó. No, no, profe, una pregunta con respecto al tema de exposición. Es que tengo la duda. A nosotros nos tocó sobre modelo de altas cargas de densidad, pero habla prácticamente casi de lo mismo de esto. ¿Hay algún inconveniente o podemos exponer normal? No, adelante, adelante. Ah, ok, no, profe, entonces creo que vamos de últimas. Gracias. Listo, ok. ¿Quién sigue, Pavón? Profe, una pregunta. Sí, profe, nosotros tenemos modelo. Adelante, por favor. Pues ya lo último que dijo pues digamos este modelo no, pues no es algo de las etapas formativas, pues nosotros el semestre pasado lo hicimos etapas infantil, entonces ahí pues no sé, quedó confundido. No, a lo que me refiero, muchachos, frente a eso es que no sé si en la realidad ustedes hicieron este modelo y lo aplicaron. No, señor, porque pues ya después fue de la Es cuarentena y todo eso. teórico, es Sí, señor. teórico, ¿cierto? Sí, Bien, señor, ¿a es qué voy teórico. yo? Es que lo importante, muchachos, y espero que lo tomen de la mejor manera y se los voy a decir muy modestamente, lo importante es conocer el concepto de cómo se desarrolla, ahora en esta materia, cómo se desarrolla, cuáles son las características de uno y otro, qué es lo que lo define, ¿sí? A cada uno de estos modelos. Y cuando tengan ustedes la posibilidad de experimentarlo en campo de una buena manera, me refiero con responsabilidad, hacerlo porque va a ser se los dije en las sesiones anteriores, no va a ser tan difícil planificarlo en el papel. Como dicen los abuelos, el papel aguanta todo. ¿Cuál es el problema? Que no sé si ustedes, por ejemplo, en una etapa formativa y en una edad de benjamines, ustedes puedan aplicar ese modelo de altas cargas, teniendo en cuenta que el volumen o la intensidad de ese deporte, o sea, de esa planificación, tiene que estar por arriba del 80% siempre. No sé, ¿quién va a responder eso? Ustedes mismos se lo van a responder. ¿Cuándo? Pues cuando tengan la posibilidad de hacerlo en la práctica. Yo personalmente no desarrollaría este modelo de planificación en una etapa formativa y mucho menos con niños en su temprana edad. Listo, profe, muchas Profe, gracias. buenos días. Adelante. Para presentarle Adelante, por favor.
Bueno, espera. Profe, Escucho. yo tengo ahí como una pregunta, o sea, de los tres modelos que hemos visto, ¿cuál es el más recomendable para trabajar con, o sea, en una etapa como de iniciación deportiva o infantil? De los tres que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es el más recomendable para usted? Yo creo que los tres que hemos visto, yo preferiría de pronto hablar un poco más sobre lo que viene, y es de pronto hablar de una ATR. Me parece que este nos va a permitir aprovechar contenidos genéricos, contenidos multideportivos, por llamarlo de alguna manera, en su primer mesociclo de acumulación. Luego se enfocaría un poco de pronto en transformar todo eso que el niño, el deportista adquirió con habilidades motrices y demás, a la especificidad del deporte, o sea, en pro de su técnica deportiva, ¿sí? Que sería como la transformación específicamente hablando. Y de pronto yo creo, porque ahora se ha tomado mucho valor, es que compitan. No sé si ustedes se han dado cuenta, y los que trabajan en escuelas, por ejemplo, de algunos deportes colectivos, el pelado ni siquiera ha estrenado el uniforme y ya tiene que competir. Así sea amistosos, intercambios, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que nos va a permitir llevar esa realización en un periodo no tan prolongado del tiempo, ¿sí? Yo creería que ese se podría adecuar a esos procesos formativos. Ahora bien, si tengo una modalidad deportiva en la cual se entienden los procesos de adaptación, se entiende adecuadamente por parte de la estructura y de los padres de familia, que primero tenemos que generalizar unos contenidos para que el niño sea hábil motrizmente, desarrolle unas habilidades cognitivas frente a tomas de decisiones propias del deporte, pues muy seguramente podría utilizar, por ejemplo, el de MATBIET, ¿sí? Que es un periodo general largo, de adaptación largo, con contenidos genéricos largos, que no se olvida la especificidad del deporte, pero que me va a permitir trabajar un poco más esa preparación general. Listo, profe, gracias. Profe. Adelante. No, muy buenos días para todos. El tema que nosotros escogimos, ¿se me escuchan, pero si se escucha claro? Sí, señor. Sí, sí. No se ve la presentación. Se cayó el internet. ¿Sí se ve? ¿Ya la pueden ver? No. No. Tan raro. Profe, yo le doy y no me aparece. Ahí ya. ¿Aparece la imagen? Creo que se meta PowerPoint. Usted tiene que ahí. quedarse en el PowerPoint. Usted se tiene que quedar en el PowerPoint. No estoy en el PowerPoint. ¿No aparece? Ya. Ahí lo vemos. Ahí ya aparece. Sí, ya. Listo, muchachos. Mi nombre es David Pavón y mi compañero Santiago Carranza. Bueno, el tema que nosotros escogimos fue las cargas de Boroviet, de Nicolás Boroviet. Bueno, Nicolás Boroviet de nacionalidad rusa, siempre ha sido como ha sido un entrenador, ya que es de alterofilia y es liderado versus la doble periodización. Los que han propuesto este modelo de planificación. Entonces, estas son una de las características que se proponen en este modelo. Eso lo utilizaban en la preparación de halterofilios y lanzadores de bala. También se aplica unas cargas que rigen unos principios y adaptan una biología al sistema funcional del deportista. También se basa en una utilización prioritaria de unas cargas de entrenamiento.
al inicio de este modelo, lo que él quiere decir es que se desarrollan unas cargas a intensidades altas y así acercarse a una competencia, a un volumen. Hace que se estabilice en un nivel medio y utiliza unas intensidades máximas. Todo esto hace que se evita un entrenamiento multifacético y que se considere una aplicación frecuente en cambios a largo trabajo con el objetivo de que el organismo se adapte. También se organiza dentro de un año unas estructuras intermedias. Bueno, él planteaba con Matt Devitt una postura teórica que tiene como sobre la capacidad biológica del deportista. David, es que Parte no sé si oculta para soy yo, mantener la no sé si capacidad soy yo, máxima entre pero 7 a 10 días. tienes problema como de señal. No sé si me pasa a mí, tus compañeros te pueden De escuchar conexión. bien, pero pues yo no te puedo escuchar bien. No, ¿Cómo profe. solucionar? ¿No me escuchan? No se escucha bien. Se escucha súper entrecortado. Se escucha pero entrecortado. Bueno, Pero yo ya bajo. desde acá me escuchan, ¿a mí me Ahora, escuchan bien? ¿Ya me escuchan señor. bien? ¿Desde dónde no se escuchaba entrecortado? ¿Desde el Sí, principio? Bueno, desde el principio. Bueno, Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí está perfecto el ahora sonido. sí, bueno. Entonces, bueno, Nikolai Boroviet es ruso. Siempre ha sido controvertido porque es un entrenador de la halterofilia. Es considerado, junto a Verkhoshansky, como los precursores de la doble periodización. Propuso un modelo de planificación en las cuales se ven estas características, que utiliza la preparación, que esto es utilizado en halterofilia y en lanzamiento de bala. La aplicación de las cargas se rige por los principios de la adaptación biológica en los sistemas funcionales del deportista. También se basa en una utilización prioritaria en cargas específicas del entrenamiento. Bueno, al inicio de este modelo, las cargas de mucho volumen e intensidades altas se acercan a una competencia que estabiliza un nivel medio. Favor, otra vez te voy a cortar, discúlpame. ¿No se escucha? Perdóname, devuélvelo un momentito, por favor. Sí, perfecto, vuelve la anterior, por favor. Te escucho perfecto. Vuelve la anterior diapositiva y agrándalo. Coloca en presentación, le das atrás y coloca la presentación. Agranda. Eso, abajo a la derecha, perfecto. Todos los que estamos en el aula, por favor, entonces van a copiar lo siguiente. Principios de la adaptación biológica a los sistemas funcionales. ¿Listo? Tarea para el próximo viernes. Esto que estoy nombrando. El segundo punto que muestra acá el compañero es una teoría de la fisiología y la bioquímica, de la cual estos dos autores que está mencionando el compañero Pavón utilizan para esta planificación o doble planificación anual. Entonces, cada uno, de forma independiente, va a realizar la indagación de este principio de la adaptación biológica a los sistemas funcionales. ¿Listo? Así se llama. Tarea para el próximo viernes, puede que no se la pregunte ni siquiera, pero sí les va a salir en algún parcial. Entonces hay que tenerlo muy, muy claro. Adelante, David, gracias. Bueno, entonces, al inicio de este modelo, lo que se quiere es desarrollar unas cargas con mucho volumen a intensidades altas que se acercan a la competencia y que se estabilice a un nivel medio utilizando intensidades máximas y submáximas. También se evita el entrenamiento multifacético, ya que se considera una aplicación frecuente en cambios a cargas de trabajo con el objetivo de promover continuas adaptaciones en el organismo. También se organiza el año en estructuras y con intermedias de corta duración. Entonces, bueno, Boroviet y Maddeviet planteaban una postura teórica que tenía como punto fundamental, o sea, que no tenían en cuenta la influencia del entrenamiento sobre la capacidad biológica del deportista. O sea, partían desde el entendimiento que para mantener una capacidad máxima de trabajo se tendría que ser entre 7 a 10 días, que es más o menos donde asume como una planificación obligatoria para que el cuerpo se adapte dentro de esas oscilaciones.
Acá ya se plantean Acá para esto. complementar, eh, ¿Ah? Santi, ahí. acá para complementar, a esto es lo que se refiere, es que él se opone a que el entrenamiento, en el que se pueda mantener una capacidad máxima, es decir, mantener a un deportista al máximo rendimiento por encima de los 7 a 10 días, es decir, que después de esos días no es posible mantener el entrenamiento continuo o una capacidad máxima. Este lo que propone es que tiene que ser obligatorio una oscilación de la carga, es decir, que no siempre se esté trabajando en carga máxima, sino que se esté moviendo entre carga máxima y submáxima. Este también lo que busca, como pueden ver ahí, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo, cuando es expuesto ante una carga, este genera una adaptación a dicha carga. Es decir, si yo le manejo a un deportista la misma carga durante una semana, a la otra semana esta misma carga ya no va a tener el mismo efecto que cuando recién se hizo. Entonces, ¿qué es lo que propone este autor? Este autor nos dice que a medida que va avanzando el programa de la carga, se van manejando distintos, ¿cómo decirlo? Como distintas cargas, valga la redundancia, para que se mejore la adaptación del deportista. Es decir, primero lo adaptan a una carga, luego le Contenidos, cambian la carga. ¿Cómo? contenidos, contenidos. En los Es- contenidos se hace la los distintos variación contenidos. de los contenidos para que no se genere un estímulo constante y no haya una adaptación a ese estímulo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que propone él? Él propone que se haga una periodización que tenga dos picos de forma, es decir, que tenga dos picos en donde se entrena a máxima capacidad, pero que sean distintos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la gráfica de cómo se trabaja. Como pueden ver, los picos inicia desde un 60% al principio del macro, por así decirlo, y a medida que se va incrementando pasa por encima del 80 hasta ¿Todos ven la llegar al pico diapositiva? máximo, luego vuelve a bajar y vuelve a subir. Este es el modelo que él propone como una periodización doble. Siguiente. Ya. Bueno, acá Borodiev, algo de lo que refuta sobre la periodización anual es que los periodos de preparación, competencia y transición, el manejo del volumen, la intensidad, la carga, se tiene que caracterizar por una reducción progresiva del volumen y un incremento progresivo de la intensidad. Esto quiere decir que a medida que va avanzando el macro, se tienen que ir manejando digamos, las curvas de volumen e intensidad, tienen que ir a un ritmo progresivo, el volumen tanto que disminuye a medida que va llegando hacia la competencia y la intensidad va aumentando a medida que se va avanzando. Esto lo que hace es que puede que los procedimientos pueden limitar algunos de los avances del resultado del macrociclo, es decir, el objetivo como tal del macrociclo puede que llegue a no tener como un resultado que se busca, sino que pueda tener algún tipo de otro resultado. La idea de este es siempre tener en cuenta los resultados sin estar, ¿cómo decirlo?, sin involucrar de forma contraproducente el volumen y la intensidad, sino manejarlos de una manera que sea óptima para lo que se busca. Entonces, bueno, ya para como concluir, lo que querían ellos plantear es que está estrechamente relacionado con una preparación general y una concepción base al deporte al que se están preparando. Entonces, ya que todas estas condiciones se adaptan al organismo del deportista, correspondiendo a unas exigencias del deporte en cuestión. Ya pues si les interesa más, pues yo ahí puse las referencias donde sacamos todo. Entonces, pues ya, no sé si tengan preguntas o... ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que aportar? ¿Algo que preguntarle a sus compañeros? No, señor.
No, señor. Perfecto, entonces vamos a seguir la siguiente exposición. Adelante. Muchas gracias, muchachos. Gracias, profe. ¿Estamos, Leonardo? Sí, Dale. señor. Bueno, profe, ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Buenos días, compañeros. A todos nos tocó el tema de modelo de alta carga de Techén. El grupo está conformado por Fabián García, quienes habla Johan Santos. Siguiente diapositiva, Leo, por favor. Bueno, Peter Techén nació el 18 de abril de 1935. Fue científico y entrenador deportivo alemán. Estuvo en el Comité y Confederación Deportiva Olímpica, en el cual en esos periodos de tiempo que trabajó dio traducción a artículos deportivos. En la década de 1960 hizo descubrimientos con respecto a la ciencia en la formación en los deportistas alemanes. Siguiente diapositiva. El objetivo de Teixeira con respecto a las altas cargas es poder que el atleta mantenga un alto nivel de rendimiento durante todo su ciclo anual, ya que es el ciclo de competencia. Teixeira organizaba esto de forma que fueran por la misma carga, como decía el profesor, con una diferencia mínima del 20% a la de la competición. La única diferencia era el 20% del entrenamiento a la competición. Él decía que esto se manejaba siempre en alto rendimiento, de una forma estructural considerada llamada similar a la competición. En este modelo, él quería mostrar el volumen, la intensidad, el tiempo de descanso que se tenía, cómo se sistematizaba el entrenamiento. Como ahora les van a observar una imagen, él con una forma ondulatoria iba muy similar a las cargas de entrenamiento. No había mucha diferencia, dando pocos periodos de descanso, subiendo la intensidad, subiendo el volumen, teniendo una diferencia, como les digo, del solo 20%. Esto subiendo la carga con respecto a la intensidad, siendo cargas muy elevadas, asimilando la competición. Con respecto a las variaciones, el volumen, las cargas, él nos hablaba de que quería establecer un esquema estructural en los cuales los parámetros estuvieran siempre en el alto rendimiento, una alta gradación del rendimiento. Esto lo que hacía era que similar la competición. Para Techin era fundamental los resultados de los deportistas para observar cómo se desarrolló su periodo de entrenamiento antes de dicho ciclo de competición. Siguiente imagen, Leo. Aquí, como les decía, en la imagen pueden ver que están las ondas, como él decía, que tienen que ser muy similares a las ondas de carga, ondas ondulatorias, con respecto a la unidad de entrenamiento. Tienen muy cambios muy breves, perdón, tienen descansos muy pocos, la intensidad, como les decía, los periodos de descanso. Él también habla de los temas de no afectar lesiones, no afectar al deportista, tener precaución en algún deportista si tiene alguna lesión, con respecto a que las cargas son bastante altas. Lo otro que nos hablaba era que él planteó y aplicó en los deportistas alemanes múltiples competiciones simuladas a lo largo del año, preparándoles para la competición en sí. Lo que él quería buscar era siempre mantenernos en un buen estado deportivo, buscando que ellos llegaran a punto máximo al momento de competencia, obviamente a un alto nivel, sin afectar al deportista. Lo otro que podemos observar en la imagen es que, como les decía, el tema de la intensidad, el volumen varía, los periodos de descanso, la carga que van de 80 al 100%, siempre yendo a una alta intensidad, sin afectar al deportista.
la diferencia, como les decía, era del 20%, se simulaba sobre la competencia al 20% en los entrenamientos, no había mucha diferencia. Em, lo otro que nos hablaba era sobre la planificación de las cargas. Como les decía, no había mucha diferencia con respecto a la competición. Mientras esa onda ondulatoria que pueden ver arriba, se dan cuenta de que no había mucha diferencia con respecto al tema de las cargas. También, como él decía, que tenía que ser frecuente y notables los aspectos cuantitativos y cualitativos respecto al individuo, de cómo se estaba llevando su progreso, cómo se manejaban las cargas, si tenía un progreso positivo o negativo, siempre pues evitando alguna lesión, siempre manejando, como les decía, y siempre era enfático en eso, la alta intensidad. Aparte de esto, él siempre tuvo en cuenta controlar las competiciones, las que aparecían en todo el año, por eso se hacía planificación anual. Él tuvo un apoyo a un artículo de priorización, perdón. Con respecto a él, lo único que nos decía era los intervalos profilípticos, que era, como les digo, que es evitar poder incurrir en alguna lesión del deportista con respecto a las altas intensidades de carga que se manejan en el deportista y, y el volumen, que como les vuelvo y les repito, era tan solo el 20% de diferencia a comparación de la competición. Siguiente diapositiva, Leo. Bueno, a mí me tocó el modelo estructural de Tiachianet. Es buscar el mantenimiento de un alto nivel de rendimiento durante todo el ciclo anual de la competición para conseguir que el atleta mantenga un alto nivel. Entonces lo que hacía Tiachianet era que el deportista tuviera un alto nivel de entrenamiento, valga la redundancia, para que tuviera en su fase de competición esté en un alto nivel. Él siempre quería que el deportista estuviera en un alto nivel, más del 80%, porque si él decía que él sí estaba antes del mínimo del 80%, para él no era un rendimiento alto, sino era solamente un, un estado de entrenamiento nomás. Entonces, miren, mire, como les dije, en las características, él decía el uso continuo de una elevada intensidad de carga superior al 80%. Entonces, lo que él buscaba era que los deportistas tuvieran un alto rendimiento y una alta carga más del 80%. Entonces, ¿qué él hacía? Entonces, ¿qué hacía él? Él tenía unos entrenamientos estrictos para que el deportista o el atleta tenga una alta intensidad y una alta carga superior. Entonces, el otro es utilizar prevalentemente el trabajo específico de la competición. Entonces, ¿qué hacía él? Él siempre tenía como unos entrenamientos específicos para diferentes deportes o para diferentes modalidades. Entonces, lo que él tenía era, lo que él quería era que el deportista tuviera una alta intensidad previsto a la competencia deportiva o durante la competencia deportiva. Y la otra es utilizar un control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales que determinan el valor previsto para que el deportista durante la competencia. Entonces, mientras el deportista tenía o hacía la competencia, él sacaba como un previsto análisis de lo que él está fallando y lo que tiene que mejorar. Entonces él sacaba las conclusiones y como las capacidades que el deportista le faltaba y tenía que exigir más de lo que él había sacado en los entrenamientos. Y bueno, aquí en el entrenamiento es en el alta intensidad de trabajo como medio de recuperación activa y manteniendo la capacidad de rendimiento aumentada durante todo el desarrollo del proceso del entrenamiento. Lo que él buscaba era que el deportista tuviera una alta intensidad en los entrenamientos para que así en el proceso de hacerlo en la actividad o en el trabajo que él buscaba, era que el deportista tuviera una alta capacidad de rendimiento, más del 80%, que era lo que él estaba buscando. Él no quería que el deportista tuviera una intensidad de menos del 80%, porque para él no sería trabajo, sino que para él sería, como les dije antes, un entrenamiento bajo para él. Entonces, ¿qué buscaba Techenet? Que el deportista tuviera un rendimiento alto del 80%, para que así tuviera un desarrollo y una capacidad de rendimiento en el ejercicio o en la competición de alto nivel, que es lo que él buscaba. Y ya, profe. Ok. ¿Tiene algo que aportar a los compañeros? ¿Alguna pregunta?
quieren, por favor, dejen ahí la gráfica, por favor, para que le tomen un pantallazo a sus compañeros, que está un poco más legible que la anterior. Entonces, tómenle un pantallazo todos. Muy bien. Y el que quiera responder, pero va a nombrar uno para que empiece a ver, y con eso terminamos, muchachos. Primero les quiero agradecer antes de dejar de grabar por la socialización, la puntualidad, el ejercicio de exposiciones. Los que no lo han tenido lo van a, obviamente, a tener su oportunidad y su espacio.